¿Qué lugar va a ocupar la inteligencia artificial en tu vida dentro de 5 años? ¿Y dentro de 5 meses? Hoy me siento a charlar con Maricé Macián, experta en inteligencia artificial, robótica y realidad aumentada, y una de esas personas que no solo entienden la tecnología, sino que saben explicarla con humanidad. Hablamos de cómo usar la inteligencia artificial para ahorrar tiempo, ser más productivas y tomar mejores decisiones, pero también de los peligros que vienen con ella. ¿Qué pasa si dejamos que la inteligencia artificial decida por nosotros? ¿Qué límites deberíamos ponerle? Un episodio lleno de ejemplos, de ideas prácticas y de reflexiones sobre educación, emprendimiento, emociones y futuro. Porque la IA no es solo para frikis ni para grandes empresas, es para ti, para mí y para los hijos que vienen detrás. Dentro episodio. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de comunicación estratégica ¿Qué porras estoy haciendo? La que te habla es María Salto y no me importa confesar que soy friki de muchas cosas, entre ellas los datos y la tecnología. Si tuviera una segunda vida seguro que sería programadora, pero cuando fui a la universidad, pues esto yo creo que no, a mí ni me sonaba. No empieces a echar años de los que yo tengo, ¿vale? Pero bueno, así que me hice periodista porque también me encanta hacerme preguntas a mí misma y a otros. Y así que hoy en el podcast me acompaña alguien que sabe de tecnología y de inteligencia artificial, que ya tenía yo ganas de traer a alguien sobre la dichosa inteligencia artificial. Bueno, pues hoy en el podcast charlo con Maricé Sánchez Macián, que lleva más de 20 años impulsando la innovación tecnológica desde dentro de empresas como IBM, Quirónsalud o Johnson Controls. Y en la actualidad trabaja en el grupo hospitalario Vitas, ¿lo he dicho bien, Vitas? Y dirige además una startup, se llama The Bphone IA, Bphone, ¿no? También lo he Sí, dicho bien. así es, lo has Perfecto. dicho perfecto también. Vale, con la que quiere democratizar el uso de la inteligencia artificial. Pues Maricé es experta en inteligencia artificial, robótica, realidad aumentada y aplicada tanto al mundo de la educación como a la empresa. Y también es madre, importante porque yo también lo soy y bueno, también veremos cómo lo aplicamos y cómo lo podemos, alguna preguntilla que era de ¿y el mundo que le vamos a dejar o que se van a encontrar nuestros hijos? Pero bueno, lo guay es que con ella podemos charlar o quiero charlar de cómo usar la tecnología y la inteligencia artificial de forma ética, segura y de manera humana. Bienvenida, Maricé. Muchísimas gracias, María. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y espero que podamos compartir un buen rato, sobre todo hablando, como bien dices tú, de la inteligencia artificial, pero también de los desafíos y de los riesgos a los que nos vamos a enfrentar con esta tecnología. Buah, seguro, porque ¿qué fue lo último? Antes, bueno, un chascarrillo, antes de lo último que escuché o que me compartieron fue cómo el uso excesivo de la inteligencia artificial estaba empezando a afectar a nuestros cerebros y a nuestra capacidad de pensar. Y yo pensé, madre mía, el año que me pongo con ella. Bueno, al final, la inteligencia artificial es como un vehículo, es decir, cómo vas a utilizar tú de bien o de mal un coche, pues depende mucho de quién se ponía al volante del vehículo. Entonces, es una herramienta potentísima si la utilizamos para hacer el bien, pero también va a ser una herramienta muy potente si la utilizamos para hacer el mal. Entonces, tenemos que saber cómo integrarla en nuestro día a día y por lo que tú también estás comentando en cómo gestionamos la parte de educación. Mm. Y ponerle un control, ¿no? Parece como igual, pero igual que con Internet, estaba pensando, ¿no? Internet o las redes sociales, o sea, fantástico, pero al final es cuando entra una novedad o algo nuevo en la sociedad, pues también hay que hacer los pequeños ajustes o grandes ajustes que sean necesarios. Aquí la diferencia es que esta revolución es la mayor revolución que ha existido, a mi modo de ver, en la historia. No la inteligencia artificial, que lleva existiendo desde el siglo pasado, los años 50, o sea que esto lleva mucho tiempo, no es nada nuevo, sino todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, que es la que nos ha hecho que aquellas personas que no fuéramos científicos de datos, que no tuviéramos que ser ingenieros de inteligencia artificial, podamos interactuar con la máquina y conseguir resultados simplemente con lenguaje natural y que además genera cosas.
Entonces, esta disrupción que se han producido en estos 2 últimos años es algo tan rápido que cuando a mí, por ejemplo, me presentan, es especialista, yo tengo que decir, pues soy especialista ahora, pero mañana si pierdo una semana de las cosas que están pasando en el mundo, he dejado de ser especialista totalmente, porque es que en una semana pasa de todo. ¿Qué pasa? Que cuando ocurrió, por ejemplo, la aparición de Internet, hemos tenido pues una serie de años para podernos ir adaptando, la transformación digital lo mismo, pero aquí es que tenemos meses, o sea, y a veces semanas o días. Y esa es la dificultad y el desafío al que nos vamos a enfrentar ahora con esta tecnología. O sea, y digo yo, y ahora tengo yo que hablar, ¿sabes? Porque estaba yo pensando, ya me había metido yo en mi distopía mental de futurística de qué va a ser el mundo para nuestros hijos y es como en plan, ¿cómo recalculo yo aquí ahora la entrevista? ¿Cómo vuelvo a que sea una charla fluida y amena y no pensemos que, Dios mío, vienen las máquinas a conquistarnos si nos dejamos? Bueno, sobre todo yo creo que esta herramienta es un soporte. Bueno, yo trabajo, como sabes, en el mundo hospitalario, trabajo actualmente en el Grupo Vitas y para lo que es el área, por ejemplo, médica, todo lo que es el área asistencial, es pues una solución increíble. O sea, pensad la posibilidad que tienes de que con una IA seas capaz de identificar de manera muy rápida, automáticamente, en una imagen de diagnóstico por la imagen, pues si un tumor es benigno, es maligno, que si tienes un radiólogo, porque siempre tiene que haber el soporte de un humano, de un médico, que tiene que revisar, pues no sé, por deciros algo, 100 informes, si tú a través de esta tecnología le pones los 10 primeros con mayor probabilidad de que sea un tumor cancerígeno, pues esa persona lo puede revisar, lo puede validar y esos pacientes van a tener el tratamiento oncológico mucho más rápido que si ha seguido el orden por fecha en la que se han realizado la prueba y a lo mejor a ese paciente le tocó en el número 98, por decir algo. Es decir, en lo que es el área médica es algo impresionante, o sea, no hay duda de que es algo alucinante. Recordemos que el año pasado 2 de los premios Nobel, uno el de física y otro el de química, eran equipos que habían utilizado inteligencia artificial para sus descubrimientos. Cuando está bien utilizada, la inteligencia artificial es algo que nos va a mejorar la vida a todos, pero siempre con un punto fundamental, que ya no por la regulación de inteligencia artificial que tenemos en Europa, sino porque por sentido común, y es que tiene que haber una supervisión humana. Yo pongo muchas veces el ejemplo de un caso que no está ni confirmado ni no confirmado, de la antigua Unión Soviética acerca de un ordenador que les falló y que aparecía que venían misiles desde Estados Unidos a Rusia. Y el ordenador, bueno, pues le decía al operador que tenía que lanzar los misiles para responder. Y el operador humano lo que dijo es que se negaba hasta que alguien le confirmara que efectivamente en Moscú estaban cayendo los misiles. Y gracias a eso, gracias a esa supervisión humana, gracias a ese control, no se lanzaron. Entonces, porque era un error del ordenador. Entonces, esto es un poco lo mismo. Es decir, tienes que tener siempre una supervisión humana porque si dejas todo al albur de una máquina, pues te puedes encontrar precisamente este tipo de situaciones problemáticas. Súper interesante esto. Hemos hablado antes o sea, tiene que haber un control y siempre, bueno, hay una parte, ¿no? La Unión Europea sí que parece que tiene un control aquí o sí que está intentando meter una normativa, ¿no? En otros países todavía no es así. Pero yo quería retomar la conversación para que fuéramos, bueno, siempre, es que hemos empezado a hablar y yo no quiero que se pase por alto porque este podcast es un espacio para mujeres, para conocer sus historias, para hablar con mujeres que tienen cosas que contar y que hacen cosas en el mundo actual. Entonces, no quiero que se me pase ni dejarlo para más atrás. La pregunta con la que siempre comienzo, que es, Marice, ¿cómo has llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo dices, llevo más de 20 años con la tecnología? Bueno, siendo mujer, imagino que a lo mejor no ha sido fácil. La tecnología tampoco es una de las carreras que más estudian las mujeres y bueno, también quería que nos hablaras de tu startup. Pues, a ver, yo me voy a retrotraer incluso antes de mí misma, es decir, quiero hablar primero de mi madre. Mi madre nace en Asturias, en una zona preciosa y en una familia muy humilde. Son pastores, eran pastores, luego ganaderos, pero en aquel momento pastores, y ella no tuvo la oportunidad de estudiar. Si hubiera podido estudiar, hubiera sido una increíble empresaria científica y fue una gran profesional en su ámbito. Ella era pinche de cocina. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Asturiana, pinche de cocina, pues yo no sé cómo no he terminado, no sé, pesando 220 kilos, pero bueno. Ella una de las cosas que nosotros teníamos cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, era
ese impulso, tanto por parte de mi padre, como que sí que había tenido la oportunidad de estudiar, era universitario, como de ella, que no había podido, de que nosotros nos formáramos. Es decir, que independientemente de lo que quisiéramos hacer, nuestra familia era una familia con... Yo soy de familia militar por el lado de mi padre, entonces era una familia con un... pues sueldo exiguo en ese momento, o sea, contenido, no teníamos para grandes caprichos, para ninguno, pero sí que una de las cosas que había una partida siempre era para estudios, siempre, para estudios, para libros, para investigación. Y yo creo que en ese ambiente en casa, y por eso es muy importante el ambiente que vivas en casa, el cómo te impulsa al decir, oye, ¿es muy caro estudiar? Pues seguramente sí, pero a mí lo que me enseñaron es que el alcance del conocimiento lo tenía en el carnet de la biblioteca. Entonces, que era gratuito. Y yo no, tanto mi hermano como yo no parábamos de leer. Ya te digo, formados por una persona que sí era universitaria y por una mujer que no había podido estudiar. Dicho esto, yo realmente soy de administración y dirección de empresas y salto a la parte de tecnología porque hay un área de ADE que es muy relacionada con procesos. Y de ahí cómo implementas en esos procesos la tecnología para que esos procesos se transformen, la tecnología siempre esté al servicio de la persona o de lo que se quiere hacer y no seamos el esclavo de, oye, tenemos que hacerlo de esta manera porque es que el programa nos lo exige, que esto es muy habitual en muchas ocasiones. Estaba pensando yo, o sea que al final, digo yo, sí, ahí está el problema, el desafío. Sobre todo porque normalmente esto ocurre cuando el objetivo de la tecnología se pierde. Es decir, la tecnología tiene que ser un vehículo, tiene que ser un camino para que el ser humano pueda mejorar su vida y sobre todo pueda mejorar a nivel general, es decir, que no haya esas brechas que muchas veces nos encontramos entre diferentes países, entre diferentes poblaciones dentro de un mismo país, en el mismo país, mundo rural, mundo ciudad, etc. Entonces, dicho esto, yo he trabajado muchos años en temas de tecnología y sobre todo en gestión tecnológica, porque hay un campo de perfiles que no tienen por qué ser exclusivamente ingenieros informáticos, telecomunicaciones, etcétera, sino personas que puedan organizar como un poco maestros de orquesta todos esos perfiles tan buenos, tan válidos, más técnicos. Y mi vocación es la formación. Entonces hice una parada hace pues, 1 año y medio, dije voy a terminar el máster de educación que tenía que acabarlo y durante ese máster me especialicé, justo era el momento en el que se iniciaban los programas de IA generativa y mi proyecto fin de máster fue cómo aplico a la IA generativa al bachillerato en este caso. Y de ahí pues dije, oye, pues ya que me he especializado en la parte de docencia, pues voy a saltar a cómo aplico la inteligencia artificial para mejorar los procesos, pero ya no solo de grandes empresas, sino desde emprendedores, autónomos, pymes, o sea, desde la vida de los propios particulares y cómo democratizamos todo lo que es ese conocimiento. Y por eso montó Bifom. Entonces, una vez acabada mi excedencia, regreso a mi puesto de dirección de un área de transformación digital en el Grupo Vitas. Y después, por otro lado, pues mantengo la dirección y la coordinación de Bifounía, de todo lo que tiene que ver con la creación de programas formativos relacionados con cómo aplicar la inteligencia artificial sin necesidad de tener skills tecnológicos, ninguno, cero, a tu día a día. Entonces, ¿cómo puedo ser lo suficientemente efectivo y por dónde empiezo? O sea, eso quiero saber yo. Has hablado de muchas cosas. Bueno, mi marido es profe en Sí. un cole y el otro día me estaba hablando de algo una nueva tarea que va a tener y estábamos los dos ahí en plan, y yo le decía, no, pero seguramente esto lo podemos hacer o te puede ayudar algo de la inteligencia artificial. Seguramente podemos crear una tarea que ChatGPT coja esto y se lo mande a no sé dónde o a ver cómo lo podemos integrar para que te lo mande al Excel que luego tienes que pasar todo el reporte. O sea que eso me maravilla. Pero has hablado, ¿no?, de el trabajo de fin de máster de la inteligencia artificial aplicada al bachillerato. Bueno, mis hijos todavía están en primaria, pero el bachillerato llegará. ¿De qué trataba el trabajo? A ver, lo primero, yo soy también trimamá y también los tres están en primaria todavía. Concretamente, en este caso, eran herramientas de inteligencia artificial aplicados a la enseñanza de economía en bachillerato. Entonces, lo primero que detectas es que hoy por hoy los docentes no tienen conocimiento de cómo integrar la inteligencia artificial. A veces el problema es que estamos, los que somos profesores, más preocupados de que los alumnos no me engañen. Fíjate, les mando este trabajo y lo van a copiar. Bueno, o sea, al final ChatGPT y el rincón del vago, entendadme, o sea, en mi generación, pues el que no
Yo estaba pensando, era el Rincón del Vago. Recuerdo perfectamente cuando presenté un trabajo del Rincón del Vago, pero como me dio cosa, al final Lo lo edité y era como en plan, pues para eso. A mí me pasaba lo mismo, yo decía, si es que tardo más en cambiarlo que en hacerlo, o sea, entonces, pero es verdad, o sea, al final siempre hemos tenido herramientas para poder hacer esas trampas. Yo creo que los profesores lo que tenemos que estar es centrados en cómo conseguimos que con esas herramientas los alumnos aprendan. No, ay, que me van a engañar, sino cómo consigo. Mis 3 hijos en primaria, yo ya les he enseñado a utilizar inteligencia artificial para que les apoye en sus estudios. ¿Cómo? Pues si con una IA, con una foto, dentro de lo que son los ejercicios que le han puesto los profesores, le pide a cualquiera de las IAs, porque la más conocida es ChatGPT, pero 350 millones, Microsoft Copilot, Google Gemini, lo que sea, y le dices, oye, ponme ejercicios similares para ver si puedo practicar con ellos, pues ya tienes ahí una base de conocimiento que no tienes que estar buscando. Ay, madre, ahora cómo cuento, ahora tengo que encontrar ejercicios que tienen que ver con las áreas de los polígonos, ¿no? Ya lo tengo ahí. O el hecho de que puedas personalizar también la educación. Hay niños que se manejan mejor con recursos que son de texto, pero hay otros que se manejan mucho mejor con recursos de audio, o niños con dislexia, o niños con necesidades específicas de apoyo de aprendizaje que son de altas capacidades y lo que requieren es tener ahí una palanca para tener incluso más dificultad. Entonces, lo primero de todo es que los profesores tienen que saber para todo lo que puede servir esto y cómo a sus alumnos les puede ayudar el hecho de, oye, preséntame un trabajo en donde vas a buscar la información, vas a tener que adquirir pensamiento crítico para ver si efectivamente la IA no está alucinando y se está inventando cosas, tienes que revisar las fuentes. Tienes que además la capacidad de generar presentaciones de manera automática. A mí me da igual que las generes con IA, si luego vas a tener que salir aquí y defender lo que vas a estar estudiando, o sea, ¿qué más me da que lo hayas hecho con IA? Prefiero, de hecho, que dediques el tiempo a 10 minutos de presentación porque te la ha hecho la inteligencia artificial y 2 horas de prepararte cómo vas a defender lo que aparece en esa presentación. Entonces, ¿cómo puedes ir integrando todos esos recursos? Siempre tenemos que tener en cuenta que además los alumnos de primaria tendrán, igual que no utilizan la calculadora y tienen que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, pues en este caso van a tener que saber cómo integrar la IA. Y eso no quiere decir que no aprendan a leer, a escribir, a redactar, a hacer adjetivos, a hacer un poema, a crear obras de teatro. Me parece clave lo que has dicho, ¿no? O sea, los profesores tienen el miedo de que no les engañen. Yo creo que también ahí hay un desafío para ellos de meter un cambio en su proceso, ¿no? En su manera de cómo estaban haciendo las cosas hasta ahora. Pero hablo de los profesores y también lo aplico a todos, ¿eh? En las empresas y las emprendedoras como nosotras. O sea, yo recuerdo cuando Instagram sacó las stories, yo pensé, ahora que me llevo bien con las publicaciones, tengo que empezar a crear stories. Era como en plan, yo me acuerdo y me vino a la cabeza esta frase de quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza, ¿no? Cultura Entonces pop. sí, creo que es clave esto de entender que no es malo la inteligencia artificial, que lo que nos cuesta seguramente sea el cambio. Yo creo, sí, a nivel más personal es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Puede dar más pereza, porque la rutina, ojo, de verdad que centra mucho. Y pensar que ya tienes que hacerlo de otra manera, bueno, pues a veces agota y agobia. Igual que en el profesorado, pues en las empresas. Hace unas semanas estuve en un evento que se llama Mujeres en la IA aquí y había muchas mujeres como tú, ¿vale? Muchas en grandes empresas dirigiendo equipos, sobre todo relacionados con la tecnología y la inteligencia artificial. Y hablaban de esto mismo, del desafío que suponía enseñar al resto de partes de la empresa cómo la inteligencia artificial les podía ayudar con sus procesos. Hablaban del departamento de ventas, ¿no? Que no, el tipo que lleva 30 años vendiendo y que tiene su lista y un Excel y va y genera sus visitas con llamadas y hace su seguimiento, es como en plan a este hombre que lleva 30 o 40 años vendiendo, le digo ahora que la inteligencia artificial le puede ayudar o sea, quiero decir, y me se va a reír de mí en la cara, ¿no? Más o menos decían eso. Entonces, bueno, y luego también otra cosa que sí que le había puesto aquí como una pregunta, una de las ponencias, no recuerdo cómo se llamaba la mujer, pero la verdad es que me impactó porque todavía sigo pensando en ello, o sea, todavía me acuerdo. Ella dijo, os voy a contar la carta
una conversación, cómo sería una conversación con mi nieta dentro de 25 años. Tengo una nieta de 17 años, ella vive en Estados Unidos y no estamos hablando por teléfono ni por Zoom ni nada, estamos hablando por realidad aumentada o realidad virtual, estas gafas que te pones y que parece que estás en la misma sala. Estoy hablando con ella y me está contando que tienen un robot que se llama Maggie, que es el que les ayuda en cosas de la casa y que según cómo lo trates, pues es diferente, aunque el robot lo hayas comprado igual que el de tus vecinos, pues tu robot no acabará siendo el mismo. Que sus padres no trabajan en sí, porque hay como una especie de cuota universal y demás, pero eso que se dedican a arreglar partes de la ciudad, como que dedican el tiempo a eso. Y que además estaba el organismo público que regulaba las relaciones humano-robóticas o algo así, o sea, que estaban, entonces, bueno, pues que se trataban a los robots, o sea, que se integraban dentro de la familia, entonces tenían sus derechos. Y yo pensé, madre mía, o sea, es como no me... Aquí estás diciendo muchas cosas tipo Black Mirror y que no me voy a tantos años, no me voy a tan 25 años. A ver, lo primero de todo es, dentro de lo que son las relaciones humano-máquina, nosotros vamos a ser la primera generación que vamos a tener relación con seres inteligentes que no son humanos. Y cuando digo inteligentes es que son inteligencias que aprenden de verdad. Hay una serie de... Siempre se está hablando acerca de si en un momento dado esta inteligencia adquirirá conciencia, la ha adquirido ya, etcétera. Yo siempre planteo el que es que da igual, porque si yo soy capaz de preparar una máquina que simula tener conciencia, tú no vas a dudar de que esta máquina, si está pensando, te está diciendo que está sintiendo algo, que no me voy muy atrás. Ya sabéis que un ingeniero de Google fue apartado de su puesto y luego despedido en el 2021, me parece que fue, porque él empezó a publicar una serie de conversaciones con la IA con la que estaba desarrollando, diciendo que su IA estaba viva, que tenía miedo a que la desconectaran, que había adquirido conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si llega un momento en que ya ni siquiera necesitas el que realmente la adquieran, sino el que si puedes ser capaz de simular esa máquina, de tenerla, los seres humanos vamos a interaccionar de forma emocional, porque somos, por eso de mucho de seres racionales, pero nosotros somos seres emocionales. Ya interaccionamos con, nosotros vivimos en el campo, tenemos perros y para nosotros son miembros de la familia de base. Entonces, imagínate una entidad que tenga forma humanoide o incluso sin tenerla y con la que puedes intercambiar conversaciones. La gente mayor, esto ya es una realidad. Todos los pilotos que se están haciendo de robots tipo un poco Alexa, con los cuales pueden interactuar, hablar durante el día, porque además esto mejora mucho neurológicamente las conexiones de la gente más mayor, que ya sabéis que en ocasiones por el ritmo de vida que llevamos los hijos no podemos estar con ellos. Mis padres ya fallecieron, pero no puedes estar con ellos todo el rato y el poco tiempo que les dedicas a hablar en ocasiones es el poco tiempo que hablan durante el día. Entonces, el hecho de que tú tengas esa interacción con una máquina va a dar lugar, no solamente es que haya un ministerio de relación humano-máquina, es que cómo gestionamos nosotros las emociones que vamos a sentir hacia esas máquinas. Ahora mismo ya están en determinadas aplicaciones que se utilizan para creación de chatbot con agentes de inteligencia artificial, ya te están diciendo las plataformas, oye, muchas mujeres están utilizando esta plataforma para crearse robots, o sea, novios virtuales, porque, bueno, interactúan o definen un determinado estereotipo de persona, digo entre comillas persona, y con ellos interactúan como si tuvieran una relación. Entonces, no, o sea, vamos a tener, sobre todo a mi modo de ver, un cambio que va a ser más a nivel emocional que incluso racional. Estos que estabas contando, claro, bueno, es que a mí en este caso además se me va la cabeza a, o sea, no, es como en plan, claro, porque a veces el sector masculino necesita también su propio desafío para ponerse las pilas con las mujeres, ¿no? O sea, necesitamos, no están, bueno, no están a la altura, no están preparados para la evolución que han tenido las mujeres, pero bueno, hay mi chascarrillo feminista de esto. Yo tengo que decir que en mi experiencia no he vivido eso. No, o sea, quiero decir, yo no tengo novio. No, pero que en mi experiencia no lo he vivido, ¿sabes? No he vivido el hecho de que, o sea, que me haya pasado que efectivamente los
Sí, que te hayas encontrado algún hombre que no sé qué. En mi experiencia, ¿sabes? Y es verdad que vivo rodeada de hombres desde un punto de vista de que además mi rol en tecnología, normalmente en empresas de ingeniería general, pues es que estar, y no lo he vivido. Entonces, aquí tengo que decir qué está pasando. O sea, no sé si esto es algo solamente relacionado con las mujeres, a lo mejor también con los hombres. Se está utilizando mucha tecnología de chatbot, de IA, por ejemplo, para generar tu propio psicólogo, porque no quieres compartir tus problemas, tu experiencia, tú con una persona. Si tenemos esa opción, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿cuál es el límite que nosotros mismos nos vamos a poner de cara a interactuar con lo... Eso estaba pensando. A mí, claro, o sea, claro, si me preguntas ahora, te diría que, por ejemplo, lo del psicólogo es un límite, ¿no? O sea, para mí sería el... O sea, quiero decir, una inteligencia artificial, porque en esta charla que estuve había una mujer que tenía una empresa que se dedicaba al tema de la salud mental y Sí. utilizaban inteligencia artificial. Ella decía que ayudaba mucho a los psicólogos, pero era una herramienta, lo que te habías dicho, era un vehículo, ¿no? Si me preguntas ahora, te diría que el límite a lo mejor para mí estaría en la salud mental. Pero claro, a lo mejor tú que me has hablado, ¿no?, de pacientes oncológicos que ayuda a radiólogos o a médicos, pienso, ¿no debería también estar ahí el límite o no debería estar en las relaciones? La verdad es que cada vez veo que no tengo una opinión, o sea, que mi opinión cambia o que va a Sí. cambiar, pues no a la semana, pero casi. Y yo creo que tiene que ver con el uso que le hacemos. Igual que ahora estamos aprendiendo a ver las consecuencias o lo que influye en las redes sociales en nuestra vida, ¿no? Y estamos aprendiendo a modificar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que cuando mis hijos sean más mayores es como en plan, cuando me pidan el teléfono, o sea, cuando me pidan tener un móvil, no sé qué reglas, o sea, quiero decir, no quiero que lo usen tanto y luego pienso, no quiero que lo usen tanto como yo. Y me hago la pregunta de, entonces a lo mejor yo no debería estar usándolo tanto. Así que, bueno, Al hilo de lo que tú estás comentando, por ejemplo, bueno, ha vuelto a salir, porque ya se había salido, recientemente otra vez una noticia se ve la imagen de un cerebro de un niño de escuela infantil que está utilizando muchas pantallas, muchas horas de pantalla versus el cerebro de un niño que no. Y es impresionante el desarrollo neuronal que no tiene el niño que utiliza muchas pantallas. Yo que me dedico a tecnología, mis hijos tienen muy restringida la tecnología y tienen que tener un uso, es decir, tú utilizas la tecnología para un fin, no la utilizas. No, es que lo que quieres, no, ¿qué fin vas a tener para esto? Y lo que has dicho tú es muy importante y ¿y nosotros? O sea, ¿cuál es el reflejo que nosotros también mostramos de cara, es que al final estamos trabajando con ordenadores, con el teléfono, con las pantallas, claro, o sea... A ver, el mejor ejemplo, esta reunión, o sea, esta charla la estamos hablando por Google Meet, ¿no? No hemos Sí. quedado para vernos, no nos vemos en persona. Ayer escuchaba en un podcast que hablaban sobre, bueno, la autoestima y la imagen, ¿no? De la aceptación del cuerpo. Y había una psiquiatra y una mujer que era profesora en Harvard y también había hecho muchos estudios sobre la autoestima, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos afecta en el día a día y a nosotros. Y hay una cosa que, o sea, a mí me dejó como en plan, madre mía, era que decía que el ser humano no estaba diseñado para verse tanto, no estaba diseñado para ni tantos espejos, ni verse reflejado según caminas por la calle en los escaparates o en los edificios, ni para estar todo el día haciéndonos selfies, ni las llamadas. O sea, eso ha hecho que tengamos mucho más juicio con cómo somos porque estamos constantemente viéndonos. Y yo era como en plan, ¿qué? Era, ¿perdón? Nunca me lo había planteado, pero es verdad. Y te voy a envidar más, así como recordando el MUS ahí en la universidad. Con la nueva tecnología, al final va a llegar un momento en el que tú vas a tener tu aspecto físico y luego vas a tener tu filtro o tu avatar o tu personaje con el que vas a interactuar con el resto. Si puedo teletrabajar, puedo teleformarme, podemos hacer este podcast en remoto. ¿Cómo sabes realmente que este es el aspecto que tengo yo mientras estamos hablando? No lo sabe. Ahora mismo nos fiamos, oye, mira, pues has visto mis fotos, yo he visto las tuyas, pero va a llegar un momento en que probablemente hasta lo que sería el género de la persona, su raza, su edad, no tiene por qué corresponder en absoluto con el avatar que va a utilizar. Entonces,
Y eso no está tan lejano. O sea, me refiero a que va a llegar un momento en el que las relaciones incluso van a poder terminar siendo cibernéticas con tal de que no te conozcan. Ay, Dios mío, es que si me conocen físicamente, esto es el catfish famoso, ¿sabes? Ahí vamos a tener un desafío interesante y no dentro de muchos años. Por ejemplo, aquí se me viene a la cabeza, yo pienso, esto es hacia donde vamos a ir, pero luego vendrá otra revolución o guerra o lo que sea y volveremos a deshacernos de todas las máquinas. O sea, quiero decir, tengo la sensación de que o conseguimos el equilibrio o no lo vamos a poder soportar porque no sé si el ser humano va a ser capaz de vivir así o de sentirse bien así. Y esto, viéndolo, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento en el que yo más me muevo. A ver, tú estás trabajando, o sea, has trabajado en grandes empresas y todavía estás como en la parte de la cuenta ajena, ¿no? Pero yo que llevo muchos años en trabajar por cuenta propia, yo estoy viendo estoy sintiendo esta evolución, ¿no? Mucho todo a lo digital y desde hace, no sé, 2 años después de la pandemia, ahora es como volver otra vez a lo más presencial, no solamente a vernos y a volver a quedar con las personas y a verse físicamente, sino también lo noto en la manera de hacer negocios, ¿no? Antes, para mí había un negocio digital en el que vendía online, hacía publicidad online, creaba un reto por WhatsApp o un lanzamiento frente a lo que sería lo que es un negocio tradicional, pues que era más de contactos o de ir y de reuniones, y ahora es como aplicar muchas más de las cosas del tradicional, o sea, ya es como que no hay esa diferencia entre el tradicional o el online, pero en el online sí que hay como mucha más querencia hacia la parte del tradicional de ese contacto humano. Entonces ahí es como que me pregunto si toda la tecnología o la inteligencia artificial parece que se dirige a como a no a suplir, pero sí que hay una parte del contacto de las personas sea con máquinas, no sé dónde se queda esto. Y es una reflexión así que a lo mejor no es ni pregunta. Entiendo lo que quieres decir, totalmente. Lo que ocurre es que sí que es verdad que es un mito que un poco viene también de ciencia ficción, un poco. La inteligencia artificial nos sustituirá. Si ya no nos hemos sustituido nosotros a nosotros mismos, que poco nos va a quedar. La inteligencia artificial tiene que ser un modelo de servicio en las relaciones en que tendremos nosotros. Es decir, el hecho de que, imagínate, tuviéramos aquí una tercera entidad que estuviera escuchándonos y que a la par estuviera interviniendo diciendo, oye María, me interesa mucho esto, ¿por qué no profundizamos? Porque esté recabando dentro de sus propios datos cibernéticos esta parte que has estado comentando. Maricé, ¿cómo verías esta parte dentro de la productividad que pueden tener las empresas? Es verdad que yo llevo poco tiempo con Bifone, con nuestra startup, es decir, trabajando además por cuenta propia, pero sí que me he dado cuenta de la dificultad a la hora de que lo que decías antes de la gestión del cambio, es decir, cómo conseguimos democratizar que este conocimiento no se quede solamente para las grandes empresas, sino que todo esté disponible para la gente muy luchadora que está trabajando o ellos solos o con 3 o 4 empleados o con una pyme pequeña. Y cómo conseguimos que esto lo que suponga es un aumento de productividad que les permita ser competitivos y que antes no podían plantearse el decir, ¿cómo me voy a ir a este mercado si no conozco el chino, por decirte algo? Y decir, no, mira, es que ahora tienes la funcionalidad gracias a la inteligencia artificial de incluso traducir de manera automática en el momento en que estés hablando con la persona a tu idioma. Entonces, o la posibilidad de generar los mensajes, los mails de respuesta, los documentos, las ofertas en los idiomas de tus clientes. ¿Cómo lo consigues? Y con un punto que antes has comentado que me parece súper importante y es cómo en esa vorágine de yo siempre lo he hecho así, ¿cómo convences a la gente de está fenomenal que siempre lo hayas hecho así? Y además no te quiero obligar a que cambies algo que te funciona y que además para ti es importante hacerlo de esa manera. Quiero enseñarte cómo esta tecnología puede darte la palanca de que eso lo hagas más rápido. Si lo que hay una cosa también esencial y es si a ti algo te funciona, no lo cambies. Para lo que realmente es importante esta tecnología, como otras muchas, es cómo consigo ser más productivo para que
tenga incluso más posibilidad de tener vida personal, no para tener más posibilidad de trabajar más. Si yo dirijo un área dentro de Vitas, además tengo que dirigir y coordinar todos los programas formativos de Bifone y soy trimamá, además de que tengo que tener mi componente de esposa con mi marido y el de esposo conmigo, ¿cómo consigo compaginarlo de forma que tengo más tiempo para lo que para mí es realmente importante y es estar con mi familia? Entonces, ¿cómo soy más productiva en el resto para poder dedicar más tiempo a la gente que yo quiero? Está el otro matiz de no, ¿cómo puedo ser más productivo para tener más trabajo? Y de esa manera, bueno, pues perfecto también. O sea, ahí el objetivo de cada uno. Has dado pie a que cambiemos un poco la conversación y no parezcamos tanto aquí una distopía, ¿no? Porque hay otra parte que quería que fuera también la conversación, que fuera más a cosas prácticas o ejemplos prácticos de cómo lo podemos hacer en el día a día de nuestro trabajo. ¿Vale? Bueno, este es un podcast que se dirige a emprendedores, entonces, bueno, ¿de qué manera podemos ser más productivos o ahorrar tiempo o en qué procesos nos puede ayudar la inteligencia artificial ahora? Bueno, a mí me encantaría que me dijeras cómo la estás utilizando tú. Vale, genial. A ver, yo no soy un buen ejemplo porque ya tengo un nivel un poquito más avanzado, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos, antes además has hecho una pregunta que creo que se me ha quedado un poco colgada ahí y es por dónde empiezo, que también es un poco... Lo primero de todo, como emprendedores, es definir para vosotros qué tareas, para nosotros, qué tareas nos están llevando mucho tiempo, son necesarias, pero nos dan un retorno o un valor añadido limitado. Es decir, pues mira, tengo que generar ofertas personalizadas a mis clientes, es necesario y es así. Tengo que crear mails personalizados específicos en función de pues, la experiencia de cada uno de los diferentes contactos. Tengo que comparar ofertas, tengo que contratar un seguro y tengo que comparar diferentes ofertas de distintos documentos para ver cuál es el que mejor me viene. Tengo que buscar información para lo que son las subvenciones que puedo obtener de la comunidad en la que me encuentro, de la Unión Europea, de lo que sea. Es decir, primero, antes de nada, vamos a reflexionar de en qué tareas estoy invirtiendo tiempo, sé que las tengo que hacer, pero me doy cuenta de que me llevan mucho tiempo y en ocasiones no soy lo productivo que debería. No porque no sea yo productivo en sí, sino porque tengo que dedicarle mucho tiempo y la tarea como tal, valor añadido, pues no me está generando. En primer lugar eso, y una vez tengamos ese listado, el identificar qué tecnología es la que me puede ayudar para eso, porque no todo es inteligencia artificial. Muchas veces vas a poder o te puedes ayudar con procesos meramente de automatización muy sencillos o no, me doy cuenta de que si organizo el proceso de manera diferente y lo que hago es el paso 1 que tenía, lo paso a paso 3, me doy cuenta que no retrabajo y hago las cosas 2 o 3 veces. Y cuando vea lo que es la parte de inteligencia artificial, por dónde empiezo, es cómo consigo identificar qué herramientas me pueden ayudar a eso en concreto. Es decir, pues tengo que generar ofertas personalizadas para mis clientes. Tengo herramientas como Google Gem, que ha sacado ahora de manera gratuita, que me permite crear agentes IA específicos para una tarea concreta. ChatGPT ya te lo permite, pero es en la modalidad de pago, por ejemplo. Entonces, pues voy a crear un agente específico que a través de prompting de texto, una instrucción de texto bien elaborada, me genere las ofertas para mis clientes. O, es que tengo que identificar o tengo que comparar normativas que van saliendo y que son legislaciones y tengo que ver cómo las aplico o si me afectan a mí. Bueno, pues cualquiera de las inteligencias artificiales, Google Gemini, ChatGPT, DeepSeek, que es la china, por poner alguna china. Todo lo que tiene que ver con Microsoft Copilot, la que fuera, puedo subirle ahí los distintos archivos, compararlos y pedirles que me identifiquen en qué página concreta está lo que dice que me afectan. Claro, en este mare magnum de 100.000 herramientas que vas a encontrarte dentro de temas de inteligencia artificial, necesitas seleccionar cómo formarte. Entonces, como hay muchos recursos, tanto gratuitos como dirigidos dentro del mercado, hay una cosa esencial y para el emprendedor y pyme esto es algo difícil y es tener un porcentaje de tiempo dedicado a la innovación y a tu autoformación. Vamos, ahora voy a decir cómo utilizo yo la inteligencia artificial, ¿vale? Tengo una tarea automatizada a través de OpenAI que me busca todas las noticias más relevantes relacionadas con la inteligencia artificial
en cuanto a lo que es el mundo, para ver pues, programas nuevos que han surgido, modelos que han cambiado, etc. Eso me llega todas las mañanas sobre las 8 de la mañana. Después, por otro lado... Perdona que te interrumpa, ¿salta una notificación o te llega un email? Me hace las dos cosas. Vale. Después lo que hago es, en aquellas noticias que me parecen interesantes, pues imagínate, es un evento, lo reviso por si tengo disponibilidad para apuntarme. Si es un tema de, oye, esto hay que compartirlo y es importante, le pido a la propia inteligencia artificial que me pueda generar los posts orientados o bien a LinkedIn, o bien a Instagram, o bien para poder hacer la publicación correspondiente, con sus hashtags correspondientes, con sus iconos correspondientes, etcétera. Siempre tengo que validar, porque le pido a la IA que me valide el link correspondiente donde está sacando esa información, y diferentes fuentes para asegurarme de que eso no es un fake o un lo que sea. Después, por otra parte, compruebo si con todo lo que esto me ha llevado, o sea, todo lo que son las nuevas noticias, los nuevos modelos, etcétera, también miro a ver si hay posibles cursos de formación o programas formativos que ya tenemos que se puedan ver impactados o modificados. Pues te pongo un ejemplo. Durante mucho tiempo yo pensé que la inteligencia artificial de Google estaba muerta, estaba frita, o sea, estaban pasándole por encima muchísimas inteligencias previas, pero lanzaron un modelo nuevo recientemente, hace unos meses, el Gemini 2.5, que es increíble. Alucinante. Y aparte, una serie de herramientas gratuitas, como por ejemplo Notebook LM, que te permite integrar vídeos de YouTube, PDFs, links de la web, textos, documentos doc de la parte de Google Docs, que todo ello en una misma base de datos de conocimiento para que te haga un resumen, para que puedas preguntarle como si fuera un agente, para que te genere un podcast de audio que puedas estar oyendo mientras vas en el coche sobre el tema en concreto. Entonces, todo esto gratuito, como os digo. Entonces, oye, esto merece la pena el decir, esto es un capítulo que tenemos que meter dentro de la democratización y la capacitación de los planes de formación, y metemos ahí dentro de lo que son los programas formativos. Nos ayuda mucho lo que es la inteligencia artificial a definir los objetivos de los programas formativos, aunque es verdad que hay muchos programas formativos buenísimos en el mercado. El de Bphone se caracteriza porque está muy personalizado, es online, pero no asíncrono, es síncrono con el propio estudiante delante para que él haga los ejercicios delante de nosotros. Entonces, el poder generar los ejercicios, el poder crear las imágenes de cara a si tienes que hacer publicaciones, hacer las presentaciones de manera automática, revisar la legislación que puede suponer un impacto dentro de lo que es la actividad que realizamos. Perdona, Bueno, porque te he dado muchos ejemplos, pero no sé si... No, pero me has dejado loca con lo de Gemini, lo de Gemini, ese que no, porque yo, claro, no lo uso, pero quiero mirar lo de Notebook LM, eso que has Sí. dicho, para ver cómo hacer estas virguerías. Sí, pues supongo que a lo mejor ahora se preguntan los escuchantes, ¿y tú, María, qué haces? Digo yo, bueno, a ver, yo también, 2 minutos para contar mi peli, o sea, de Sí, cómo por lo favor. utilizo yo. Yo me he creado, o sea, yo, por ejemplo, los clientes con los que trabajo, les creo un proyecto dentro de ChatGPT y así les voy dando instrucciones personalizadas y siempre las van a tener ahí, Muy bien, ¿vale? Pero para mi negocio me he creado mis propios GPT, muy bien. ¿vale? Me he creado uno que es el CEO, otro que es el estratega y otro que es el copy. El CEO lo utilizo para cuando tengo una idea o para cuando estoy dudando, que me ayude a hacerme preguntas o que me ayude a aterrizar conceptos o que le digo yo, esto es hacia dónde quiero que vaya. Y una de las instrucciones que tiene es que siempre tenga una visión más a largo plazo, que tenga la visión, pues eso de 3, 5, 10 años. El estratega es cuando tengo una idea de algo nuevo que quiero sacar o de que quiero crear, es que me ayude a llevarlo a cabo, Vale, los bien. pasos o las acciones. Y el copy sería el de, vale, ahora quiero publicar esto, quiero crear un email o quiero hacer un lead magnet o un episodio del podcast. Y son como asistentes que me ayudan a hacer el trabajo. Me Esa es- parece una estrategia buenísima. O sea, al final tú lo que tienes es un equipo de trabajo creado con IAs. Mm, Y sí. esto, estuve en una sesión que me gustó mucho, en donde la persona que era ponente decía, por máquinas, o sea, por los propios agentes que te vayas generando, como uno para equipo de personas, otro para el equipo financiero, otro para el equipo de marketing, ¿sabes? O sea, Un momento. No sé si se me ha cortado a mí el sonido y no se ha grabado. ¿Te importa repetir esta respuesta? no, no, Por si no, no. acaso y luego lo edito. Estuve en una ponencia que me gustó mucho, donde el ponente comentaba que lo que
creía que era el futuro, en el mundo de las pymes eran las micropymes, en donde habría una persona que sería la experta, la que realmente gestionará todo lo que es el proceso, y luego equipos de IAs que estarían con sus roles correspondientes en cuanto a dirección de personas, dirección de recursos, de finanzas, dirección de marketing, dirección del área comercial, dirección de recursos. Entonces, es un poco parecido a lo que tú ya estás definiendo en cuanto a roles de las IAs con las que estás trabajando, y hay una cosa que me parece esencial que tú estás haciendo y que mucha gente no sabe, y es cómo configurar los agentes de manera que en función de las instrucciones se comporten de una manera, de otra, con unos objetivos, con otros, con un rol, con otro. O sea, enhorabuena porque lo estás haciendo, chapo. Y la verdad es que, o sea, estoy muy contenta porque además, bueno, a veces creo que ChatGPT peca un poco de, iba a decir, no sé, como es la palabra en inglés es como cheerful, ¿no? Como de feliz. Porque Ya. es como, todo le gusta, todo Ujú. le parece bien y siempre me da unos ánimos que digo yo, madre mía, si parece mi abuela, que yo soy la mejor del mundo. Eso seguro. Pero tú, de hecho, le puedes pedir a ChatGPT que no sea así. Sí, sí, le puedo, o sea, quiero decir, puedo decirle, mira, hoy no, yo no estoy para este tono, lo sé, pero me hace mucha gracia. Es como en plan, me encanta, has clavado, Está es muy tu bonito. tono. Sí, sí, es verdad. Sí, una vez hasta me contestó que era tan guay como cuando tienes un buen día hormonal y te brilla el pelo. Y yo era como en plan, madre mía. Pero no se me había ocurrido, fíjate, es un buen símil. Sí, sí, porque claro, en mis instrucciones está esta parte del momento vital en el que yo estoy, en perimenopausia. Y entonces me lo ha tomado en cuenta. Te brilla el... Creo que me quedaría de lo que has dicho, ¿no? Ahora tengo ganas cuando acabemos, bueno, cuando acabemos no, porque tengo muchas cosas que hacer, pero como proyecto para apuntármelo, trabajar más en procesos y en qué cosas me puede ayudar a ahorrar tiempo, ¿no? Hay un proyecto que quiero trabajar y tiene que ver con el posicionamiento o cómo quiero que se me vea, y creo que me ayudaría mucho con esa investigación que tú haces, ¿no? Que le pides que te buscan noticias. Bueno, para mí no serían de inteligencia artificial, serían de otro tema, Claro. pero sí que me genere esa base de conocimiento de la que yo pueda tirar como para compartir noticias e ir labrándome un papel de experta. Muy bien. Y no solamente el que te busque noticias, sino incluso el que tú puedas definir empresas de tu sector o áreas similares o que tengáis los mismos intereses comunes de manera que te pudiera identificar cuál es la oferta de propuesta de valor que tuvieran ellos por encima de la vuestra, o incluso cómo se podría colaborar entre diferentes empresas para poder generar mayor valor. O sea, no solamente hablar de competencias, sino yo soy una cheerful de la colaboración y de la cooperación. Es que creo que sin eso, en este momento tecnológico, no va a salir nada. Es decir, esto del mundo competencia, el que no win-win, sino el que gana y el que pierde, para mí eso es de los 80. O sea, esto ya es del siglo XX, es del siglo pasado. Y lo que se acerca es un mundo en el que se tiene que colaborar. Y si no somos capaces de colaborar, lo que va a terminar pasando es que olvídate que dentro de 25 años no vas a tener ningún problema con que haya robots, inteligencia artificial o gente no trabajando. Es que estaremos con palos y con piedras. O sea, directamente habremos vuelto a la época de la prehistoria. Y por eso es la edad que tiene que ser de la edad de la colaboración. Bonito para mí, o sea, yo eso es lo que busco, por ejemplo, con este podcast, ¿no? El que sea un espacio donde pues desde la generosidad, porque ni lo monetizo ni gano dinero, pero sí que me llevo un mogollón, ¿no? Yo solo ofrezco el espacio y a cambio recibo mucho de las personas que venís aquí. Bueno, como de esto podríamos estar hablando años, o sea, quiero decir años. Y también hay que tener o sea, que decir, también hay que poner un límite al tiempo que vamos a estar aquí las dos. Voy a ir ya a la última pregunta, y siempre que viene aquí alguien que emprende o que tiene un negocio propio, me gusta preguntarle qué está haciendo para ser visible, aunque está centrando su estrategia de comunicación, porque más creo que igual que hemos hablado antes de cómo utilizamos ambas la inteligencia artificial y con el ejemplo, con las personas que nos escuchen aprenden, de esta manera también. Yo soy, o sea, un poco budista en lo que te voy a contar, ¿eh? O sea, un poco de filosofía oriental. Creo que el compartir el conocimiento te devuelve muchas cosas. Es decir, el ser capaz de ser, entre comillas, altruista en cuanto a participar en conferencias, en eventos, en podcasts. Por ejemplo, esto que tú haces todas las semanas, el decir, oye, voy a poner en valor para que otras personas que emprendan también puedan conocer cómo están haciendo otras cosas. Eso seguro que a ti te devuelve algo, que no será monetario, pero será de otra forma. Entonces, yo soy de la misma opinión. ¿Cómo visibilizo lo que hacemos nosotros? Fundamentalmente
de manera que podamos compartir el conocimiento y seamos capaces además de avisar, ojo, es tan importante la formación, pero es tan importante aunque no contrates a Bifauna, aunque no contrates nada, aunque lo hagas autoformación tu propia. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con un mundo en el que tenemos la posibilidad de tener deepfakes que no van a parecer en ningún caso irreales. Además, neurológicamente se queda un eco de que piensas que, aunque ya te han dicho es falso, no ha pasado y tal, se queda un eco de esto es, no es trigo limpio esta persona, etcétera. Vamos a tener la clonación de la voz con 40 segundos que hablemos, pues imagínate en un podcast, pues ya tenemos una hora, nos pueden clonar la voz y llamar a nuestras familias para que pedir un rescate express y no van a saber que somos nosotros. O sea, el compartir todo lo que es este conocimiento y los desafíos es una forma de visibilidad y creo que es fundamental para los emprendedores el que compartan sus experiencias, porque eso se le devuelve de alguna manera. Sin duda. Entonces, ¿en qué te centras? O sea, ¿en qué canales, por ejemplo, de redes sociales estás? Yo sobre todo utilizo LinkedIn e Instagram, son los dos que utilizo. Y mucho LinkedIn porque además, como la mayoría de las formaciones que realizamos son para profesionales, pues también para que, independientemente que estén interesados o no en formaciones, que sepan cuáles son las novedades que tiene la IA, las dificultades, fraudes, también publicamos mucho relacionado con fraudes, de oye, ojo que esto ha pasado, no os vaya a pasar a vosotros también. Entonces, sobre todo esos dos canales. Pues bien, pues nada, muchísimas gracias, Maricé. La verdad es que ha Mil sido gracias. un placer. Y a vosotros que nos habéis escuchado hasta aquí, que habéis llegado hasta el final, pues gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.